Sí, Un profe. dibujo grandote. Listo. Supongamos que tenemos un vector. Ok, lo vamos a poner aquí. Ahí están. Ahí están sus líneas de referencia. ¿Sí? Ese es el punto P. Y tengo aquí mi vector B. El vector B, en la escala adecuada del sistema coordenado que esté trabajando, yo le expresé como X, Y, Z. Cheque entonces que en términos específicos ya habíamos dicho, esto forma un paralelepípedo que se unen todos en el punto P. De tal suerte entonces que este pedacito de aquí, a ver, eje X, eje Y, eje Z, destrógiro. Este pedacito, es lo que mide ¿quién? Esta es la coordenada Y. Este pedacito es la coordenada X. Y este pedacito es la coordenada Y del punto. Pero del vector son sus componentes, ¿dijimos? Ahora, empieza la práctica. En su cuarto, elijan un punto adecuado como origen. De tal forma que ustedes queden en el primer octante. Cheque entonces, lo normal será voltear hacia atrás o voltear enfrente. El punto que tiene enfrente usted a su izquierda tiene que ser el origen. ¿Por qué? Porque usted está hacia el frente de él, a la derecha de él y arriba de él. Por lo tanto, está positivo, positivo, positivo. Usted está viendo contra una pared. Automáticamente el punto que está abajo a su izquierda es el origen. Es el más cómodo. Entonces usted quedó en el primer octante. Porque X está al frente, Y está a la derecha y arriba. Imagínese el vector naciendo de ese punto exactamente en diagonal hasta el de enfrente. Arriba, estoy localizando el punto P. Están atravesando su cuarto en diagonal. ¿Ya lo ubicaron el punto P? Ahora sí, imagínense que dejaron un alambre puesto del punto P al origen. Ese es su vector. ¿Ya localizaron entonces quién es Y? Cheque, del origen que ya marcaron hasta la otra pared, ese es Y. Su pared a la derecha. De la pared que tienen enfrente hacia atrás, exactamente el filito sobre el piso y la pared, ese es X. Y exactamente voltea al punto origen y hacia arriba, ese es Z. Porque ahora necesito que se imaginen la siguiente recta. A ver, fíjense, la voy a poner de otro color. Rojo, aquí. Yo puse una raya roja aquí. ¿Ya localizaron dónde está? ¿En su cuarto? De acuerdo, en la pared está dibujada en la que está en su derecha, nace en el piso, termina en el techo, ¿cierto? Vea que el vector, la raya que me acaba de describir y el filito en el piso forman un triángulo. Este triángulo tiene un ángulo recto, este de aquí. Si sus paredes no están chuecas, la pared que está a su derecha está en ángulo recto con el piso y por eso este ángulo es recto. Y aquí se forma un ángulo. ¿Ese ángulo de dónde va a dónde va? El filo del piso con el vector, ¿no, profe? Exacto, que es el alambre que está cruzando su cuarto. A este ángulo lo vamos a llamar beta. Muy bien. Ahora, cheque. Si nosotros levantamos beta, el triángulo se va a ver así. Cheque que aquí queda Y, aquí queda el vector y aquí queda la raya que está en el punto P y aquí tenemos el punto O. Ese es el ángulo recto. El ángulo beta está ahí. Esto tiene de interesante que yo conozco la hipotenusa y el cateto adyacente. Por lo tanto, la función trigonométrica que junta esas dos se llama coseno. Cheque entonces, coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a poner otra raya. A ver, ¿me pueden decir en dónde está dibujada esa raya que puse verde? En el techo. En el techo. Es correcto, en el techo. ¿De dónde va? De la arista de la izquierda, que es la coordenada Z, esta muchacha Z. Nace exactamente donde termina la cota
y se une con el punto P. Por lo tanto, atravesamos en diagonal el techo. Entonces, X es abscisa, Y ordenada y Z se llama cota. Ese triángulo que se formó ahora también tiene un ángulo recto en el eje Z, siendo preciso donde termina la cota, ¿cierto? Aquí. A este ángulo que se forma, cheque, en la recta que tiene la arista donde se mide la cota hasta el alambre, le vamos a llamar gamma. Si yo dibujo ese triángulo, déjeme ver, lo voy a abrir como si fuera una puerta. Chequen, lo que hice fue aventar P contra la pared como si fuera una puerta y entonces gamma quedó aquí, el vector está aquí, el punto P está aquí, el origen está aquí. Y esta es Z, la cota. Y cheque que este triángulo rectángulo tiene el ángulo recto aquí, entre la cota y el techo, ¿cierto? Ahora, nuevamente, ¿qué función trigonométrica relaciona a los dos lados que yo conozco del triángulo? Igual el coseno, en efecto. ¿Cómo queda entonces? Coseno de gamma va a ser igual a ¿qué? A Z, que es el cateto adyacente, sobre la norma del vector, lo que mida el vector, que es la hipotenusa. Chéquese que las dos fórmulas se parecen. Regreso a mi figura. Y este lo hice al final porque no se ve tan fácil, chéquelo. Si yo uno ahora aquí, otra vez con P, esta línea casi sí la puse recta, lo que pasa es que no la vemos pues porque nos quedó de ladito. Pero a ver, díganme, ese también es un triángulo. ¿En dónde se dibujó la raya amarilla? En la pared que está a su espalda. Este también es un triángulo rectángulo. El ángulo entre X y el vector lo vamos a llamar alfa. Ahí le puse la alfa volando porque dibujarlo sobre el triángulo, pues se va a empalmar todo ahí. Este también es rectángulo. ¿En dónde está el ángulo recto? Aquí, ¿cierto? Aquí se encuentra el ángulo recto. Por lo tanto, igual, como si en X hubiera bisagras, lo vamos a levantar como una puerta. Y se va a ver así. Aquí está el origen, aquí está el punto P, este es el vector, ¿cierto? Aquí está X, aquí está el ángulo recto y este es alfa. Los tres ángulos que acabamos de marcar van de cada uno de los ejes coordenados al vector. Por lo tanto, los tres ángulos definen la dirección de la recta. Pero en particular, cheque que otra vez se satisface que el coseno de alfa es igual a x sobre la norma del vector. Chequen que las tres son muy similares. ¿De qué dependen? El eje o la coordenada que están tomando. El ángulo alfa depende directamente de la abscisa, el ángulo beta de la ordenada y el ángulo gamma de la cota. Ok, muy bien. Al conjunto de los tres ángulos, alfa, beta, gamma, a estos tres los llamamos ángulos directores, porque son los ángulos que definen la dirección. Pero calcular los ángulos o calcular el coseno, de hecho es más fácil calcular el coseno. Por lo tanto, al coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma como conjunto, igual aquí como conjunto, se les llama cosenos directores. Y puedes utilizar indistintamente ya sea los ángulos o los cosenos para definir la dirección del vector.